día vamos a hablar del PCR en tiempo real. Pero para poder entender mejor esa técnica, vamos a partir hablando del PCR convencional. Esto que ustedes ven aquí es un termociclador. Hoy en día existen más modernos, digitales y de menor tamaño. Sin embargo, el principio es el mismo. El termociclador es un equipo que va a fluctuar distintas temperaturas según ustedes lo programen y va a permitir con una primera temperatura abrir la hebra de DNA, luego va a cambiar a otra temperatura donde los primers se alinean y posteriormente a la temperatura óptima de la DNA polimerasa que va a extender estos primers sintetizando una nueva hebra de ADN. Pues bien, este equipo solamente va a realizar los ciclos de amplificación del PCR. Una vez que estos ciclos terminan, estas muestras van a ser cargadas sobre un gel de agarosa en esta cámara de electroforesis, donde al aplicar una fuente eléctrica vamos a poder separar el DNA que va a migrar desde el polo negativo hacia el polo positivo. El DNA se va a separar según su tamaño de peso molecular, migrando más rápido los DNA más pequeños y más lentos los DNA más grandes. Una vez que esta migración ocurre, tenemos que tomar ese gel de agarosa, teñirlo con una molécula que se llama bromuro de tidio, aunque hoy en día existen alternativas menos contaminantes, pero que tienen un principio, el cual es unirse a la hebra de ADN amplificada, y una vez que esta molécula es excitada por la luz ultravioleta, este DNA florece, y esa fluorescencia la observamos en un transiluminador, que es simplemente una mesa con un tubo fluorescente por debajo que va a iluminar el ADN. El termociclador puede tener ciclos de 1 a 3 o 4 horas dependiendo de los productos de amplificación que ustedes quieran obtener. La ADN polimerasa puede tomarse entre 45 a 1 minuto en amplificar 1000 pares de base según la marca. Por lo tanto, según el ciclo de amplificación, la amplificación total o la amplificación por PCR puede tomarle entre 1 a 3 horas dependiendo de su programa. Y posteriormente tienen que resolver su DNA en este gel de agarosa y puede tomarle también entre media hora y 45 minutos. Si ustedes son productivos, mientras corren su muestra de PCR en el termociclador, van a estar preparando su gel de agarosa y todo para que esté listo apenas termine el ciclo. Pues bien, esto que es el principio básico del PCR, se debe estar preguntando cómo podemos evitar todo este proceso aprovechando la tecnología de hoy en día, donde los celulares prácticamente se puede hacer de todo. Pues bien, eso se hizo. Se tomó todo este complejo sistema y se simplificó en un solo equipo. Dejamos de lado la electroforesis, solamente vamos a agregar un fluoróforo que nos va a permitir medir en el mismo equipo de amplificación de PCR la señal amplificada. Es decir, en un PCR en tiempo real, el equipo va a realizar un ciclo de amplificación y va a medir la fluorescencia que ha amplificado en ese ciclo. Luego realizar otro ciclo de amplificación y vuelve a medir cuánto producto se ha amplificado. Y así. Por eso se llama en tiempo real, porque luego de que ocurre cada ciclo, va a medir cuánto DNA se ha formado, producto de la amplificación por PCR. En este caso, en el PCR tradicional, no podemos hacer eso. El equipo solo amplifica y después con electroforesis podemos saber qué fue lo que se amplificó. En el tiempo real, luego de cada ciclo estamos viendo cuánto producto se ha amplificado. Pues bien, ¿cómo funciona esta técnica de observar en un solo equipo el producto amplificado por PCR? El principio es el mismo que la electroforesis. Vamos a ocupar una molécula fluorescente que va a estar unida al DNA y que al unirse al DNA va a fluorecer. Pero ¿cuál es la metodología más precisa en sí? Pues bien, hay dos metodologías. Una que se basa en el fluoróforo Cyber Green, el cual funciona de una manera similar al bromuro de tidio. Es decir, el Cyber Green se va a unir a las doble hebras de DNA amplificados y va a fluorecer. En la medida que los productos de PCR vayan amplificando y amplificando más DNA, esta cantidad de DNA va a aumentar y la fluorescencia, por tanto, también va a aumentar. En el tiempo real, a ustedes les van a mostrar un gráfico donde van a ver ciclo por ciclo cuánto fluorescencia va leyendo el equipo. Cuando hay muy pocos productos de amplificación, básicamente no hay fluorescencia. Y cuando empiezan a aparecer los primeros productos de amplificación, la fluorescencia empieza a aumentar.
hasta que hay tantos productos de amplificación que la señal simplemente se satura. Pues bien, un método, ¿no es cierto?, va a ser con el CyberGreen. Otro método alternativo para el PCR tiempo real es el método utilizando sondas que vienen marcadas fluorescentemente. Este método es un poco distinto, pero más preciso. ¿Cómo funciona? Ustedes tienen su DNA templado y van a agregar una sonda que va a reconocer específicamente la región que ustedes quieran amplificar. Por lo tanto, van a tener sus primers como un PCR tradicional, los primers se van a adherir a la DNA como un PCR tradicional y la DNA polimerasa va a empezar a amplificar ese DNA como un PCR tradicional. La diferencia está en que van a tener una sonda que va a estar interrumpiendo la amplificación por el PCR porque está ubicado dentro de la zona de amplificación. Pues bien, la DNA polimerasa tiene lo que se llama una capacidad correctora. Cuando la DNA polimerasa está amplificando este producto de PCR partiendo desde el primer y se encuentra con la sonda, para la DNA polimerasa esa sonda va a ser un error y la va a degradar. Al degradar ese DNA sonda, la degradación del DNA sonda permite liberar un fluoróforo que va a florecer. ¿Por qué el fluoróforo no florece antes? Esta sonda tiene por un lado unido el fluoróforo y por otro lado una molécula que apaga la fluorescencia. ¿Cómo apaga la fluorescencia? Esta otra molécula captura toda la fluorescencia que emite el fluoróforo, luego la fluorescencia no se observa. Cuando viene la DNA polimerasa y siente que tiene que corregir ese error y degrada la sonda, va a separar a la molécula que captura la fluorescencia de la que es fluorescente. Luego la fluorescencia va a ser emitida. De esa manera, mientras más productos de PCR estén amplificándose, mayor fluorescencia es liberada a partir de estas sondas. Luego, al igual que en el caso anterior, se van viendo ciclo por ciclo cuánta fluorescencia va leyendo el equipo, va a llegar un momento en que por los productos de PCR que están produciendo, la fluorescencia va a salir del background. Pues bien, en el PCR tradicional, nosotros tenemos que esperar hasta que terminen los ciclos de amplificación para ver cuánto PCR obtuvimos, cuánto producto de PCR se obtuvo. En el PCR tiempo real es distinto. Lo que vamos a observar es en qué momento empezó a aparecer la amplificación del PCR. No nos interesa en qué momento se saturó el sistema. Con el PCR simple estamos viendo un sistema saturado. Con el PCR tiempo real estamos viendo el comienzo de la amplificación. Cuando dejamos esta fluorescencia de background donde no hay fluorescencia y empieza a aparecer la fluorescencia, a eso se le denomina un umbral. Ese umbral se puede establecer en el equipo y ustedes van a medir en qué ciclo apareció la primera vez que esta fluorescencia logró superar el umbral. Ese ciclo se le llama CT, porque es el ciclo umbral en el cual la fluorescencia fue capaz de superar el umbral background que tenía el equipo, y por lo tanto podemos decir que hay un producto que está comenzando a ser amplificado en ese pico, con esa punta. De modo que si tienen una gran cantidad de ADN templado, en pocos ciclos ya va a haber tanto producto de PCR que van a poder observar el aumento que pasa en el umbral de amplificación. Es decir, con menos ciclos ya van a tener amplificación. En cambio, si tienen un producto de PCR muy diluido, va a tomar muchos ciclos que puedan ustedes tener la fluorescencia suficiente para superar este umbral. Luego, cuando tienen un DNA muy diluido, su CT va a ser mayor, y cuando tienen un DNA más concentrado, su CT va a ser menor. De esta manera, el PCR tiempo real permite ser cuantitativo. Si ustedes establecen una curva de calibración, pueden saber, según la cantidad de ADN templado que tengan, en qué momento del ciclo, en cuántos ciclos le toma superar el umbral. Con esta curva de calibración, si ustedes después, posteriormente, en una muestra problema, establecen en qué ciclo se superó este umbral, pueden estimar a partir de la curva de calibración cuánto DNA tenía en principio esa muestra problema. Una de las ventajas del PCR tiempo real es su capacidad de ser cuantitativo. Sin embargo, esta cuantificación no es igual para el PCR tiempo real que utiliza CyberGreen respecto del PCR que utiliza el sistema TACMAN, que son estas sondas fluorescentes.
porque hay una diferencia. Cuando utilizamos CyberGreen, el CyberGreen va a ser capaz de unirse a todos los productos de PCR amplificados, sean o no sean productos de PCR específicos. A veces la técnica de PCR no suele ser tan precisa y los partidores pueden unirse a otras regiones del ADN y también tener productos de amplificación. Ustedes pueden observar en algunos geles, por ejemplo, que además de tener la banda de amplificación pueden ver otras bandas, que son bandas de amplificación inespecíficas. Como en el PCR a tiempo real ya no se está utilizando la electroforesis, no es posible discriminar por CyberGreen si el producto amplificado es específico o inespecífico. De modo que para las técnicas de PCR a tiempo real con CyberGreen se utiliza posteriormente, una vez terminados los ciclos de amplificación, lo que se llama la curva de denaturación. En la curva de denaturación se va a tomar todo el ADN amplificado y se va a comenzar a aumentar la temperatura de manera gradual. Cada vez que el DNA se abre, el CyberGreen es liberado, porque el CyberGreen solo se une a la doble hebra de ADN. Si tenemos hebra simple, el CyberGreen ya no va a estar asociado. Por lo tanto, si ustedes realizan una curva de denaturación del ADN, es decir, a esos productos amplificados se empieza a aumentar y aumentar de forma paulatina la temperatura, y va midiendo el equipo al mismo tiempo el cambio en la fluorescencia, va a observar que en la medida que aumenta la temperatura, la fluorescencia se va perdiendo. Pues bien, esta curva de pérdida de fluorescencia, si se le aplica un modelo matemático, se puede ver una curva sigmo, una campana gaussiana. En esta campana vamos a observar un máximo que va a corresponder como equivalente a la temperatura de melting del producto amplificado. Si ustedes tienen más de un producto de PCR, ese producto de PCR, por tener una secuencia distinta, va a tener una temperatura de melting o TM diferente. Por lo tanto, su curva de denaturación de ADN va a ser distinto a la curva de denaturación del producto de PCR específico que se está esperando amplificar. Por lo tanto, la curva de denaturación que se realiza en los PCR tiempo real que utiliza CyberGreen permite ver, si ustedes ven solamente una sola curva de denaturación de ADN, quiere decir que su producto de PCR es específico, es decir, es equivalente a que en una cromatografía haya visto una sola banda. Por el contrario, si al revisar la curva de degradación del producto de PCR ven más de una curva, eso quiere decir que tienen más de un producto de PCR que sería equivalente a la energía de agarosa a ver más de una banda. Si ese es el caso, toda la señal que se ha leído en el equipo no es válida. Pues la curva de calibración con la cual ustedes pretenden cuantificar el ADN está hecho para un producto específico, es decir, que tiene una curva de degradación de ADN con una sola señal. Por lo tanto, van a tener que cambiar las condiciones del equipo, revisar sus partidores y establecer qué parámetros tienen que cambiar o qué reactivos tienen que cambiar, o sea, los partidores, por ejemplo, para solamente tener una sola curva de degradación y no tener más de una. Por tanto, la PCR tiempo real que utiliza CyberGreen suele ser menos específico y requiere de un muy buen diseño de la metodología de PCR que se quiere utilizar. En cambio, el sistema Tachman, que utiliza estas sondas, va a ser mucho más preciso. En el caso de la amplificación de tiempo real con Tachman, como la sonda en la que se está uniendo al DNA amplificado, esa unión de la sonda es específica. Por lo tanto, y como cada vez que la sonda se destruye producto de la amplificación por PCR, es una relación directa de la fluorescencia emitida con el producto amplificado. Por lo tanto, el PCR tiempo real con Tachman es más sensible y es más específico. Incluso, ustedes pueden utilizar distintos tipos de sondas con distintos tipos de fluorescencia y amplificar diferentes genes al mismo tiempo en una sola muestra, lo que se llama un PCR múltiple. Y a través del Tachman van a poder ver qué sonda, si es la verde, la roja o la azul, la que está emitiendo fluorescencia y por lo tanto cuantificar 3 o 5 genes al mismo tiempo según cuántos filtros de fluorescencia tenga el PCR, el termociclador de tiempo real. Por lo tanto, la metodología Tachman es más precisa
permite múltiplex PCR, pero requiere de estas sondas que va a ser un poco más caro mandar a sintetizarlas que el CyberGreen. Así que para el PCR en tiempo real existen esas dos metodologías, la del CyberGreen y TACMAN con las sondas, y ustedes entonces deberán decidir cuál tecnología quieren ocupar, cuáles son las ventajas y desventajas según el trabajo que ustedes quieren hacer, y en base a eso entonces establecer cómo van a estandarizar su metodología para finalmente llevar a cabo sus experimentos o las determinaciones que ustedes tienen pendientes. Pues bien, esa es la gran diferencia que existe entre el PCR en tiempo real, que es cuantitativo, respecto al PCR convencional, que no es cuantitativo. Por último, respecto a la expresión genética, ya habíamos conversado que en el PCR convencional, si quiero medir RNA, tengo que transformar el RNA en un cDNA y después ese cDNA lo amplifico por PCR convencional. En el caso del tiempo real se puede hacer exactamente lo mismo. Una muestra de ARN yo la convierto en cDNA y después ese cDNA lo puedo amplificar por PCR en tiempo real y también puede ser igualmente cuantitativo. De modo que muchos de los ensayos que buscan determinar expresión genética van a utilizar la técnica de PCR en tiempo real por ser una técnica más cuantitativa. Y dependiendo de si ocupan CyberGreen o la técnica TACMAN con las sondas, si va a ser más o menos específica esa metodología. Muy bien, espero que hayan entendido muy bien la técnica de PCR en tiempo real. En la siguiente oportunidad vamos a conversar un paper que describe el uso de ambas técnicas en la odontología. Hasta luego.